Vamos a tratar de profundizar un poco, no solamente el contexto económico que estamos atravesando, sino particularmente lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando ahora en la previa de este espaldarazo del gobierno de Estados Unidos, nada más y nada menos, a la gestión particular de Javier Milei y a el apoyo electoral directamente, ¿no? Vamos a hablar con el diputado nacional de Unión por la Patria por la ciudad de Buenos Aires, Itaí Hagman. Itaí, ¿cómo te va? Gonzalo te saluda desde Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias por el llamado y un saludo a toda la gente que está allá escuchando. Gracias a vos por atendernos. Itaí, bueno, vos sos economista. ¿Cómo describirías el contexto de las últimas horas, los últimos 3 o 4 días en el marco de las relaciones diplomáticas, pero también de la economía que estamos atravesando en nuestro país y de la gestión de Javier Milei? Bueno, estamos frente a un hecho o con pocos precedentes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que el prestamista de última instancia, frente a situaciones de enorme volatilidad financiera o crisis financiera, sea el Fondo Monetario. Habíamos visto ya con Macri, cuando fue corriendo en el 2018 a pedirle un rescate al FMI. Vimos cómo este mismo gobierno en abril de este año le fue a pedir un nuevo crédito al fondo, pero evidentemente nada de eso alcanzó para sostener la frágil, absolutamente frágil estabilidad macroeconómica que teníamos en Argentina, y que se mete directamente el gobierno de Estados Unidos, a través del Tesoro norteamericano, a hacer un rescate político financiero al gobierno argentino, llegó con pocos precedentes, y además haciéndolo de manera absolutamente desposada, porque ni siquiera disfrazaron esto de un acuerdo económico que tenga que ver con alguna cuestión comercial, etcétera, sino que directamente expresaron abiertamente de que se trata de un apoyo político al presidente de la nación. Sí. Donald Trump habló directamente de su deseo de que Javier Milei sea reelecto como presidente. O sea, acá no, ni siquiera hicieron un esfuerzo por disimular, y es un acuerdo 100% político que lesiona severamente la soberanía de nuestro país. A partir de ahora tenemos un gobierno que es un títere absoluto de la política norteamericana. Es así, no solo para lo económico, sino para cualquier otro elemento. O sea, ¿qué margen tiene Javier Milei en el futuro para tener algún posicionamiento internacional diferente al que dicte el gobierno de Estados Unidos? Después de esta foto y después de este rescate, ninguno. Ujú. Sí, de hecho, el otro día es que escuchaba un analista que entrevistaron, Tenenbaum y O'Donnell, que contaba que durante el 2024 el posicionamiento a nivel votaciones en la ONU de la Argentina con el gobierno de Estados Unidos llegó a ser del 86%, cuando en la Ujú. época de las relaciones carnales con Menem fue del 68%. Claro, y bueno, y ahora va a ser del 100. Y no le va a Porque, quedar, no le va a quedar mucho. claro, o sea, esto ya es, digamos, pasamos a tener un gobierno títere, una suerte de semicolonia, y con mucha preocupación, y ustedes obviamente aprovecho porque pueden ser una de las provincias Sí, afectadas, sí. de cuál es el vuelto de esto, ¿no? En términos de la intromisión militar de Estados Unidos en nuestro país, la cuestión de los recursos naturales, los recursos estratégicos del país. No sabemos obviamente la letra chica, pero es evidente de que esto va a tener un vuelto, ¿no? Estados Unidos no va a hacer esto gratis, y por eso es tan importante la discusión sobre este tema, también la discusión hacia las elecciones, porque bueno, nos jugamos en estas elecciones, entre otras cosas también, qué capacidad tiene el pueblo argentino de rechazar esta sumisión absoluta al gobierno de Estados Unidos y a mandar un mensaje muy claro diciendo, che, nosotros queremos seguir teniendo una patria, queremos seguir teniendo un gobierno soberano, que negocie con otros países, que tenga vínculos internacionales, que puede tener más inclinación por momentos a un lugar, pero que lo hace en función de los intereses soberanos del país, ¿no? Ujú. Bueno, eso también está en juego en este momento, lamentablemente, en la discusión pública y en la discusión política argentina. Que hay varios referentes que han planteado que cualquier tipo de maniobra que tenga que ver con endeudamiento Mm. debería pasar por el Congreso. Eso ya se discutió cuando fue, por ejemplo, este segundo Sí. acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué posibilidades ves vos de que la oposición logre, ahora en una conformación distinta a lo que ocurría el año pasado, de que cualquier tipo de estos acuerdos pase por el Congreso? Y por contrapartida, ¿qué posibilidades o qué artilugios te imaginas que puede tener el Ejecutivo para esquivar eso? Mira, nosotros presentamos un proyecto desde el bloque Unión por la Patria, planteando
la necesidad de que cualquier acuerdo con Estados Unidos tenga que pasar por el Congreso, y planteando también que si esto no ocurría lo íbamos a considerar nulo de nulidad absoluta. Ujú. Esto es importante porque yo no tengo muchas expectativas de que el gobierno lo someta a la discusión del Congreso, porque como bien vos decís, el acuerdo con el FMI, que según la ley argentina tenía que pasar por el Congreso, el gobierno lo sacó por decreto. Sí. Es decir, no le importó la institucionalidad. Entonces no creo que en este caso sea diferente, pero sí es importante que el Congreso de la Nación se pronuncie y diga, che, si ustedes avanzan con esto y no lo pasan por el Congreso, nosotros lo vamos a considerar ilegítimo. Y esto es un mensaje, no solo al gobierno, es un mensaje a los propios Estados Unidos, al propio Fondo Monetario, porque, bueno, ellos tienen que saber que lo que está haciendo Milei no cuenta con el apoyo del sistema político argentino y de la sociedad argentina, lo cual va a generar también un gran debate en los propios Estados Unidos. Yo estuve mirando estos días los diarios y también en Estados Unidos esto está generando un gran debate. Sectores de la política, obviamente del Partido Demócrata, pero también incluso sectores del Partido Republicano planteándole a Milei, che, ¿qué estás haciendo? ¿Estás usando la guita de los contribuyentes, planteándole a Trump, Sí. estás usando la guita de los contribuyentes norteamericanos para rescatar un amigo tuyo? Bueno, entonces me parece que hay que usar todos los resortes institucionales que tengamos para cuestionar lo que se está haciendo, si podemos para impedirlo, y si no, para que cuando tengamos que revertirlo en el futuro, cuando nos toque volver a gobernar, porque creo que eso va a pasar inevitablemente, porque este esquema está en un fracaso rotundo, bueno, tener argumentos jurídicos para plantarnos y decir, che, esto que firmaron, nosotros no lo podemos legitimar porque fue a espaldas del Congreso y fue a espaldas de la sociedad argentina. Claro. Te hago una más respecto más de lo geopolítico y después te voy a hacer algunas consultas más sobre lo económico. ¿Por qué, más allá de que Milei se posiciona en estas nuevas derechas y también, por supuesto, Donald Trump, que tal vez es el principal referente, pero qué entendés vos que está ocurriendo en cuanto a la relación de Estados Unidos con el resto de los países, la guerra comercial con China, el enfrentamiento que tiene, me parece, desde el punto de vista del propio Trump hacia Lula, por ejemplo, que hace que la Argentina haya cobrado una especie de importancia? El otro día alguien nos decía una especie de nueva Colombia para Estados Unidos, en el Cono Claro. Sur. Estados Unidos, a ver, estamos en una crisis de hegemonía estadounidense y de crisis del esquema que funciona en el mundo en las últimas décadas, que es la globalización, ¿no? Sí. De alguna manera Trump es el emergente que patea el tablero y dice, che, este esquema global que nosotros mismos impulsamos hace 30 años atrás, ahora ya no nos sirve más, porque China nos ganó la batalla tecnológica, o nos está ganando la batalla tecnológica, la batalla comercial, y estamos en esa transición que obviamente no sabemos hacia dónde va. Dentro de esa estrategia o dentro de esa expresión hay una suerte de volver a lo que ellos históricamente llamaron el patio trasero, que es América Latina, ¿no? O sea, hacerse fuerte en esta vieja doctrina norteamericana de América para los americanos. Uh-huh. Entonces, para Estados Unidos, para la estrategia actual de Estados Unidos, América Latina es un lugar muy importante. Y dentro de ese continente, el gobierno de Javier Milei aparece como el principal puntal. Yo creo que una de las razones por las cuales salieron tan fuerte a rescatarlo es porque si a Javier Milei le va mal en Argentina, eso tiene implicancias para toda la política regional. Vos pensás que tenés elecciones en Chile Claro. dentro de unos meses, tenés elecciones en Colombia y Brasil el año que viene. Bueno, si Javier Milei fracasa, eso también impacta en el resto del continente. Entonces, me parece que Javier Milei hoy es el puntal que tiene Estados Unidos en su política regional, como en algún momento fue Colombia, como bien vos decís, y por eso es una alianza tan estratégica. Ahora nosotros, nuestra posibilidad de desarrollo como país y como región latinoamericana no son digamos, no son viables si tenemos un vínculo colonial con Estados Unidos. Ahora se van a cumplir dentro de unos meses 20 años del rechazo al proyecto del ALCA, Sí. que era convertir a América en una gran área de libre comercio, ¿no? Que impulsaba Estados Unidos en aquel momento con George Bush de presidente. Sí. Bueno, hay una suerte de intento de erradicar eso, y nosotros tenemos que rechazarlo, porque la única posibilidad de desarrollo de nuestro país y de nuestra región es con autonomía. Por supuesto que eso no implica no tener relación con Estados Unidos, hay que tener una relación inteligente, como hay que tener con China, como hay que tener con cualquier otro país, pero no una relación de subordinación de patio trasero, que es a donde nos quieren llevar ellos. Claro. En el esquema de las anclas y del plan económico del gobierno, ¿qué estás viendo?
Mira, yo lo que veo es un plan económico que ha fracasado rotundamente. Lo que te vendían era que había estabilidad macroeconómica, Sí. ¿no? Porque habían terminado con el déficit fiscal y que automáticamente al terminar con el déficit fiscal, el resto de las variables macroeconómicas se iba a acomodar. El dólar, la inflación, etcétera. Bueno, esto se ha refutado absolutamente en las últimas semanas. No hay estabilidad macroeconómica, hicieron todo tipo de maniobras para que el dólar no se les escape. Tuvieron inyecciones de divisas extraordinarias como el blanqueo en su momento, el crédito del FMI, ahora venían interviniendo con los encajes, con la tasa de interés, con el dólar futuro, o sea, todas medidas que haces cuando justamente no tenés un modelo macroeconómico consistente. Y este rescate con Estados Unidos es la máxima expresión de eso, es decir, evidentemente este esquema macroeconómico solamente funciona si tenés inyecciones extraordinarias de divisas que hagan que el dólar no se te escape. Entonces, no tenés estabilidad macroeconómica y encima el sacrificio que le hiciste hacer a la sociedad no rindió ningún fruto, porque hoy la gente le está costando mucho más llegar a fin de mes, pagar un alquiler, pagar las tarifas. La industria se está destruyendo en Argentina, hay caídas impresionantes, empresas que cierran, se perdieron más de 170.000 puestos de trabajo en el sector privado formal en la Argentina en estos 20 meses. Entonces, no tenés el equilibrio macroeconómico que buscabas y encima la situación económica de la producción, del trabajo, de las familias está mucho más complicada. Así que yo no encuentro otra palabra que decir que esto es un fracaso rotundo en su política económica y creo que incluso para mucha gente que tenía expectativas en Milei, que dijo, bueno, a lo mejor el tipo va a encontrarle la vuelta porque él vendió que era un experto de economía, que tenía la fórmula mágica para resolver el problema de la Sí. economía argentina. Bueno, me parece que incluso los sectores que lo votaron y tenían expectativas hoy se están dando cuenta de que eso no es así. ¿El problema de la Argentina es el riesgo Cuca o es el riesgo Caputo? Mira, todas las grandes crisis de deuda de la Argentina, todos los defaults, fueron resultado de políticas de endeudamiento externo y de especulación financiera muy intenso. Esto desde el siglo XIX, ¿eh? Tuvimos default en 1827, 1890, la crisis de la hiperinflación de Alfonsín, la crisis del 2001, la del 2018 de Macri, todas, lo que tienen en común es que hay grandes ciclos de endeudamiento externo y de especulación financiera. Así que lo que ha llevado a la Argentina a estas crisis recurrentes de deuda no han sido las políticas nacionales y populares, han sido las políticas extremadamente liberales de endeudamiento externo y de timba financiera. Así que lo que genera ese riesgo es lo contrario. El riesgo Cuca es algo que inventan conspirativamente cuando las cosas empiezan a salir mal, ¿no? Y además entra en una gran contradicción, porque hasta hace 5 minutos nos decían que la economía andaba bárbaro, que la economía estaba creciendo, que los salarios subían, que la pobreza bajaba, y después de un resultado electoral adverso, empiezan a decir, no, el problema es que hay riesgo de que vuelva el kirchnerismo. Bueno, es una excusa. Evidentemente la economía no estaba creciendo, la pobreza no estaba bajando, los salarios no estaban subiendo, Sí. y tampoco era cierto que la sociedad argentina veía con buenos ojos que el gobierno ajuste a las personas con discapacidad, a los jubilados, a las universidades públicas, a los hospitales públicos. Bueno, quizás el gobierno creyó que tenía licencia social para eso y no la tiene, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el 26 de octubre la sociedad argentina se vuelva a expresar rechazando no solamente la crueldad, la insensibilidad del gobierno, sino que ahora, además de eso, hay que agregarle rechazando esta política de sumisión absoluta a los Estados Unidos. Ahora, hay algo que evidentemente es un desafío para cualquier gobierno, porque más allá de las circunstancias, en algún momento le pasó sobre el tramo final de su Uh-huh. gobierno a Cristina, le pasó a Mauricio Macri, le pasó a Alberto también, está pasando ahora, que es lo que la propia Cristina denomina hace mucho tiempo, ¿no? La cuestión de la falta de los dólares, de una economía que es una economía bimonetaria y en la que todo el tiempo Correcto. estamos pensando que si nos sobra un canuto es Uh-huh. ponerlo en dólares, ¿no? ¿Cómo se trabaja para resolver eso? Porque ese es el desafío que me parece que también va a tener cualquier gobierno que venga a suceder a Javier Milei, cuando sea, o en el 2027 o en el 2031. Ese es el desafío estructural que tiene la economía argentina. Nosotros tenemos una economía bimonetaria porque en los últimos 50 años, o de la dictadura militar para acá, hemos tenido un esquema, un modelo, digamos, una estructura económica en donde sistemáticamente ha llevado a crisis financieras, ¿no? Que un poco lo que hablaba antes. Y obviamente mucha gente lo que hace frente a esas volatilidades es cubrirse
en lo que siente que puede ser una moneda más segura, que es el dólar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese esquema bimonetario? Bueno, hay que pensar, vamos a necesitar muchos años de estabilidad económica en donde el recuperar que el peso sea una moneda, eso implica que haya incentivos concretos, no solamente discursivos, de por qué es mejor ahorrar en pesos o en qué instrumentos en pesos puedes ahorrar que te garantizan que te vaya mejor que comprar dólares. Ahora, eso no es... El problema acá es el que te dice que lo resuelve en 5 minutos te está engañando. Sí. Ese es el punto. Y acá el problema con Milei es que Milei dijo, yo resuelvo el déficit fiscal y todo lo demás se resuelve. Bueno, fue una mentira. Entonces, es un proceso complejo. Nosotros, una economía en donde el excedente permanentemente se dolariza y encima una parte de esos dólares son retirados del sistema, ¿no?, lo que llamamos la fuga de capitales, bueno, es inviable. Entonces, ahora ese es un problema estructural. No lo vamos a resolver de un día para el otro. Lo que necesitamos es un gobierno que entienda ese problema. Milei pensaba que en realidad el problema era el déficit fiscal, no la economía bimonetaria. Bueno, hizo una política pensando que el problema era el déficit fiscal solamente, como única variable, y ahora se encuentra con que el problema de la economía argentina no es solamente el déficit fiscal, sino que hay un problema de una estructura de funcionamiento bimonetario que hay que pensar cómo se resuelve. Claro, y la crisis de deuda, porque, digo, más allá, Mirá, digamos, sí. hay mucha discusión en torno a cuánto de la deuda es legítima, cuánto no, pero en definitiva es un problema que va a haber que afrontar de acá a las próximas Sí. generaciones, tampoco es un tema de 4 o 5 años, ¿no? No, es el gran drama que tiene la Argentina en este momento, el problema de la deuda externa y en particular la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? Porque si vos mirás el volumen de deuda que tiene la Argentina con acreedores privados, es un volumen que cualquier economía puede manejar. El problema es que las economías lo manejan teniendo acceso a los mercados financieros. Para que la Argentina pueda tener una relación normal, como tiene cualquier economía del mundo, con los mercados de deuda y poder refinanciar sus deudas, etcétera, tiene que resolver el problema de la deuda con el FMI. Deuda con el FMI que nos dejó en su momento Caputo con Macri y que lamentablemente este gobierno no solo no resolvió, sino que nos empeoró, porque nosotros tenemos hoy la deuda del 2018 de Macri y Milei le pidió 20.000 millones de dólares más, con lo cual ahora tenemos dos deudas con el fondo. Y ni hablar si sumamos ahora la que estarían arreglando con el Tesoro norteamericano, que ya nos enteraremos qué es. Claro. Entonces, ese es el gran problema a resolver. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo lo puede resolver el próximo gobierno? Va a tener que hacer una negociación muy dura. Y acá, en esto, hay que decir la verdad. Vamos a tener que tener una negociación muy dura, porque si nosotros no resolvemos ese problema, tampoco vamos a poder resolver el problema de los acreedores privados. Ahora, también es cierto que ellos tienen un problema, porque el nivel de endeudamiento que la Argentina tiene con el FMI es récord mundial. Sí. Entonces, no, ellos también van a tener que hacerse cargo de la parte que les corresponde, de haberle prestado a gobiernos que no cumplían con los requisitos ni de las leyes argentinas, ni de los propios estatutos de los organismos Sí, internacionales. por motivaciones más político-electorales, Políticas, ¿no? político-electorales, exacto. Entonces, bueno, esa va a ser la discusión que va a tener el próximo gobierno, esa es la discusión que no pudo dar el gobierno del Frente de Todos durante la gestión de Alberto Fernández, y bueno, tenemos que prepararnos para dar esa batalla. Va a ser una batalla dura, pero la Argentina muchas veces sentó jurisprudencia internacional sobre estos temas. Sí. Los bonos, el conflicto con los fondos buitres cambió la forma en que funcionan en parte los mercados de deuda en el mundo. El antecedente de cuando Néstor Kirchner le pagó al FMI, junto con el gobierno del presidente Lula en Brasil en ese momento, cambió el vínculo del Fondo Monetario con América Latina en ese momento. Es decir, la Argentina también tiene una gran oportunidad de aprovechar la necesidad de repensar cómo funcionan estos organismos multilaterales de crédito y conseguir muchos apoyos internacionales, porque acá no se juega solamente la Argentina, se juega, bueno, cómo va a ser este vínculo entre los mercados financieros y los organismos multilaterales de crédito y los países soberanos de América Latina. Ahora, estamos hablando de Itaí Hackman, que es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria, y candidato también a renovar su banca en las elecciones de octubre de este año. Creo que vos eras dirigente universitario cuando la Argentina estaba en default. ¿No fue ese el periodo también donde el hecho de estar en default desde un punto de vista por lo menos de lo que es el mercado interno y la recuperación de la economía también nos permitió después llegar, por ejemplo, a la cancelación total de la deuda con el fondo? ¿No es una alternativa? Default, sí. A ver, el default
fue algo que cuando asumió Néstor Kirchner lo había heredado, es decir, el país ya Sí, estaba en default, claro, ¿no? sí. A partir de la crisis del 2001. Lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner es, primero, intentar reestructurar esa deuda, lo hizo en el 2005, después le pagó el fondo y hizo una segunda reestructuración en el 2010, y es cierto que fue un periodo en el cual la Argentina pudo crecer muchísimo, pero el propio gobierno de Néstor y después de Cristina intentaron de alguna manera reconstruir el vínculo con los mercados financieros, pero no para volver a los ciclos de endeudamiento, sino para tener un vínculo normal como tiene cualquier economía, Claro. ¿no? O sea, el problema, lo que quiero decir con esto es, la deuda, bien utilizada, puede ser una herramienta para financiarte. O sea, ningún país vive al contado, ninguna persona vive al contado. Entonces, si vos podés tener acceso a financiamiento para hacer obras de infraestructura, bueno, bienvenido sea. El problema de los ciclos de endeudamiento es que endeudan al país para financiar esquemas macroeconómicos insustentables y después para garantizarle salida a los capitales cuando se quieren ir. Ahora, lo que tendría que hacer la Argentina, y creo que el kirchnerismo lo intentó en su gobierno, es tener un vínculo normal con los mercados financieros donde vos eventualmente usás el financiamiento para fines concretos, fines productivos, fines de inversión de infraestructura. Y el gobierno de Cristina no lo pudo resolver porque tuvimos, vos te acordarás, cuando estábamos a punto ya de normalizar la situación, el famoso fallo del juez Griesa en Estados Unidos, sí. Los llamados fondos buitres, ¿no? Sí, que fue Que para nos que no lo impidieron. resolviéramos. Exacto, Claro, exacto. claro. O sea, nosotros estábamos, fíjate qué paradójico, nosotros estamos diciendo, che, queremos tener un vínculo normal con los mercados financieros, como cualquier país que cada tanto... Bueno, y nos dijeron, nos bloquearon eso. Después vino Macri, le pagó el contado con los fondos buitres, y la vuelta a los mercados no fue para normalizar el vínculo, sino para endeudar al país en 100.000 millones de dólares y después terminar yendo corriendo al Fondo Monetario. Entonces, nosotros tenemos que resolver ese problema, tener un vínculo normal con los mercados de deuda y no estar recurrentemente cayendo en estos ciclos de endeudamiento que lo único que hacen es llevarnos de crisis en crisis, que después termina pagando el pueblo argentino, ¿no? Como fue en el 2001, como fue en el 2018, y como lamentablemente, si no logramos revertirlo nosotros, nos va a llevar este proceso de Milei. Claro. Itaí, bueno, a veces cuesta entender que todo esto que uno discute, que tiene que ver con la macro y lo macro, también después tiene reflejos concretos en lo micro, digamos, ¿no? Y una de las cosas que uno puede ver en las dificultades de consumo, de pérdida de trabajo, y qué sé yo, una de esas aristas tiene que ver con la cuestión de la morosidad con el tema de las tarjetas de crédito. Sí. Tengo entendido que vos sos cofirmante junto con la diputada nacional Andrea Freites, que es de aquí de Tierra del Fuego, de un proyecto para aliviar a los deudores de tarjetas de crédito. ¿De qué se trata? Es una locura lo que está pasando con el nivel de endeudamiento, totalmente comprensible, porque ¿cómo hizo la gente para aguantar, sobre todo el año pasado, que fue un año de muy crítico, ¿no? De mucho ajuste? ¿Cómo hizo la gente para aguantar? Bueno, empezó a usar los mecanismos que tiene a mano, ¿no? Empezar a pagar el supermercado, incluso con la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, claro, se fue acumulando deuda. Ya de por sí eso es un problema, el nivel de endeudamiento de las familias que creció muchísimo, y encima, en los últimos meses, la tasa de interés subió muchísimo, ¿no? Por la política económica del gobierno, ¿no? Que terminó convalidando tasa de interés muy alta. Entonces, claro, no solo que a mucha gente se le complicaba pagar la tarjeta porque le cuesta llegar a fin de mes, sino que encima, cuando pagaba el mínimo, cuando pagaba a lo mejor una parte, la morosidad, o sea, la parte que no pagaba, le empezaba a correr intereses altísimos, claro, ¿no? Entonces, es un combo explosivo. Nosotros lo que queremos es tratar de establecer algún mecanismo para aliviar a las personas que tienen la tarjeta, sobre todo por la tasa de interés abusiva que el sistema financiero, que los bancos están cobrando. Así que esto es un tema que el Congreso tiene que discutir. La responsabilidad principal es del gobierno, porque el gobierno es el que generó, por un lado, que la gente tenga que usar tarjeta de crédito, pero además es convalidar sus tasas de interés usurarias en los últimos meses por la política monetaria. Entonces, la idea es que el Congreso intervenga en esta discusión, por eso Andrea redactó el proyecto, me lo mandó, nosotros le colaboramos un poco y la acompañamos, por supuesto, es muy importante para aliviar la situación. Si nosotros tenemos un esquema de endeudamiento del país
de las empresas. Hoy cualquier empresa, cualquier pyme que se quiere financiar en la Argentina lo tiene que hacer a una tasa de interés altísima. Y de las familias, Claro. bueno, esto es un combo explosivo, ¿no? El problema de la deuda efectivamente no es un problema solamente del país, sino que también es un problema de las empresas y de las familias. Bueno, tenemos que aprender por los frentes. Claro. Agradeciéndote por tu tiempo, te hago la última, Por favor. Itaí. El 26 de octubre hay elecciones, hubo una instancia que fue la provincia de Buenos Aires, donde por las propias, el propio planteamiento de Javier Milei de nacionalizar la elección, después permitió pensar en, bueno, che, acá hay una reacción que tiene que ver con ponerle un freno a Javier Sí. Milei y dice Fuerza Patria, ese freno somos nosotros. ¿Por qué entendés vos que ese freno está justamente en Fuerza Patria? Bueno, porque creo que el peronismo es el espacio que puede efectivamente articular una mayoría para ponerle un límite. El peronismo es el espacio que viene expresando la oposición más consecuente al gobierno de Milei. Todo lo que hemos sacado en el Congreso, las leyes, el rechazo a los vetos, como vimos la semana pasada con el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, el rechazo a los DNU del gobierno, se pudo hacer porque existe un bloque de diputados, de 98 diputados y diputadas, de 34 senadores y senadoras, que se puso al frente de expresar esa oposición. Nosotros lo que necesitamos es aumentar esa representación, tener más diputados, tener más senadores, para poder incluso tener una mayoría. Y el único espacio que puede hacer eso es el espacio del peronismo. Entonces, y además porque el peronismo tiene, además de la capacidad de hoy generar una resistencia al gobierno de Milei, tiene la responsabilidad de ir construyendo lo que viene después, ¿no? Porque acá la discusión no es Claro. solamente cómo frenamos a Milei, sino qué construimos como alternativa. El próximo recambio gubernamental, donde estoy convencido que nos va a volver a tocar volver a gobernar a nosotros, bueno, nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para que esta vez realmente estemos a la altura de lo que el pueblo necesita. La gente necesita grandes transformaciones, la gente necesita un gobierno que lo saque de esta lógica del ajuste perpetuo y que lo lleve por una senda de crecimiento, de desarrollo productivo, también de una política más audaz en términos de acceso a la vivienda, de una política que dé cuenta de los nuevos fenómenos del mundo del trabajo, de una política que realmente integre cada vez más sectores de la sociedad. Y eso solamente creo que lo puede hacer el peronismo. Por eso, para mí, votar a Fuerza Patria es hoy un voto en defensa propia para frenar a Milei, pero también es una apuesta a construir el futuro que bueno, que lo tenemos que hacer porque lamentablemente este camino en el que nos lleva Milei nos lleva por un camino de decadencia, nos lleva por un camino de crisis, nos lleva por un camino de ajuste y nos lleva a un camino de penurias para el pueblo argentino. Nosotros tenemos que recuperar la política que pone a las personas en el centro y que busca la felicidad del pueblo como objetivo último de la política. Itaí Hagman, muchas gracias por este contacto, muy amable. A ustedes, un abrazo Que grande. esté muy bien, hasta luego. Itaí Hagman es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, economista, integrante del bloque de Unión por la Patria, candidato a renovar su banca como primer candidato a diputado nacional por ese distrito. Y bueno, nada, un placer para nosotros poder haber hablado con él.